En un pequeño pueblo, vivía un veterano llamado Miguel. Desde joven, soñaba con servir a su país y defender la libertad. Cuando cumplió la mayoría de edad, se enlistó en el ejército. Durante años, Miguel enfrentó desafíos y peligros en el campo de batalla. Su valentía y dedicación lo convirtieron en un héroe entre sus compañeros. Sin embargo, su vida cambió drásticamente tras un accidente en una misión. Una explosión dejó secuelas físicas que lo llevaron a convertirse en una persona con discapacidad. A pesar de las dificultades, Miguel nunca perdió su espíritu luchador. A menudo se le podía ver caminando con su silla de ruedas por las calles del pueblo, saludando a los vecinos con una sonrisa. Su historia inspiraba a muchos, la gente admiraba cómo había superado obstáculos que habrían desalentado a cualquiera. Miguel participaba en actividades comunitarias y compartía su experiencia con jóvenes que soñaban con ser soldados, enfatizando la importancia del respeto y la solidaridad. Sin embargo, no todo el mundo comprendía su valor. Muchos veían solo su discapacidad y no la fortaleza que había demostrado a lo largo de los años. En una ocasión, decidió salir a cenar a un restaurante local, buscando un momento de tranquilidad y disfrutar de una buena comida. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su perspectiva sobre las personas y la empatía que se debe tener hacia los demás. El restaurante al que Miguel decidió ir esa noche se llamaba La Taberna del Pueblo. Era un lugar acogedor, conocido por su ambiente familiar y su deliciosa comida casera. Las paredes estaban adornadas con fotografías de momentos históricos del pueblo, y las mesas de madera ofrecían un toque rústico que hacía sentir a los comensales como en casa. El olor a guisos y pan recién horneado impregnaba el aire, creando una atmósfera cálida y agradable. La clientela habitual consistía en familias locales que disfrutaban de cenas juntos, así como grupos de amigos que se reunían para conversar y compartir risas. Miguel había visitado el lugar varias veces antes y siempre había recibido sonrisas amables y saludos cálidos. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Aunque las conversaciones llenaban el lugar, una sensación de incomodidad flotaba en el aire. Mientras Miguel se acomodaba en su silla de ruedas junto a una mesa cerca de la ventana, notó algunas miradas curiosas de otros comensales. A pesar de conocer bien el restaurante y su encanto, sentía una ligera inquietud. La música suave que solía ser tan reconfortante no lograba calmar sus pensamientos. Mientras esperaba su plato favorito, un delicioso pollo al horno con papas, no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder y cómo afectaría su experiencia en ese lugar que consideraba un refugio. Cuando Miguel llegó a la taberna del pueblo, el sonido de risas y conversaciones animadas lo recibió, envolviéndolo en una sensación de familiaridad. Con una mano en el reposabrazos de su silla de ruedas, avanzó lentamente por el umbral del restaurante, sintiendo el calor que emanaba de la cocina y el aroma tentador de su plato favorito. Había anticipado este momento durante toda la semana, la idea de disfrutar de una comida deliciosa y relajarse en un ambiente amigable le llenaba de esperanza. Sin embargo, al entrar, notó que las miradas se centraban en él. Aunque sabía que algunas personas podían mirar por curiosidad, alojaba dentro de sí un deseo ferviente de ser tratado como cualquier otro cliente. Miguel había aprendido a lidiar con miradas extrañas, pero esa noche su ánimo era más vulnerable. Respiró hondo, intentando dejar atrás sus preocupaciones mientras buscaba una mesa. Al encontrar un lugar junto a la ventana, se sintió aliviado. La luz suave que entraba iluminaba su rostro, y por un momento dejó que la calma regresara a su corazón. Se imaginó disfrutando de su pollo al horno, la risa de otros comensales como telón de fondo. En su mente, visualizaba una velada tranquila llena de anécdotas y charlas amenas. Sin embargo, todavía no podía imaginar que esa noche, lo que anhelaba sería eclipsado por una experiencia que pondría a prueba su fortaleza y paciencia. Mientras Miguel esperaba su comida, el ambiente que antes le parecía acogedor comenzó a volverse incómodo. En la mesa contigua, un grupo de jóvenes reía en voz alta, y de pronto, uno de ellos lanzó un comentario despectivo sobre su silla de ruedas. «Mira al héroe, casi como si estuviera aquí solo para llamar la atención», dijo entre risas, y sus compañeros se unieron a la burla. Miguel sintió que una corriente fría le recorría el cuerpo.
Su corazón se aceleró, un torbellino de emociones lo invadió, ira, tristeza y confusión. Nunca había esperado ser el blanco de burlas en un lugar donde solía sentir apoyo y calidez. Intentó ignorar los comentarios, pero las risas resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Se sintió pequeño y avergonzado, como si su discapacidad lo definiera en lugar de su valentía y sacrificios. Con cada risa, Miguel se preguntaba por qué la gente no podía comprender el dolor que había vivido y, más aún, cómo un simple comentario podía afectar profundamente su espíritu. Miró hacia la ventana, tratando de enfocarse en el paisaje exterior, pero sus pensamientos eran asaltados por esas palabras crueles. En esos momentos, anheló la comprensión y el respeto que siempre había promovido hacia los demás. La noche que había imaginado llena de alegría se transformaba en una experiencia amarga que pondría a prueba su resiliencia de una manera que nunca habría anticipado. El personal de la taberna del pueblo observó lo que estaba sucediendo desde la cocina y la barra. La gerente, Ana, que tenía un gran sentido de justicia y empatía, notó las risas burlonas del grupo de jóvenes y cómo Miguel parecía afectado. Sin embargo, en lugar de actuar inmediatamente, dudó por unos instantes, preguntándose si debía intervenir o dejar que la situación se resolviera sola. Finalmente, Ana decidió actuar. Se acercó a la mesa del grupo de jóvenes con una mirada firme y les dijo, «Lo que están haciendo no está bien. Todos merecemos respeto, sin importar nuestras diferencias». Sus palabras dejaron a los jóvenes en silencio, algunos parecían avergonzados, mientras otros intercambiaron miradas desconcertadas. Al mismo tiempo, otro empleado, Carlos, se apresuró hacia Miguel. Con una sonrisa genuina, le ofreció un vaso de agua fresca y le preguntó si necesitaba algo más. Su gesto sencillo hizo que Miguel se sintiera un poco más apoyado en ese momento tan difícil. Mientras tanto, Ana continuaba hablando con los jóvenes, subrayando la valentía de aquellos que han enfrentado adversidades. El ambiente en el restaurante cambió lentamente. Algunos comensales comenzaron a murmurar entre ellos sobre la intervención de Ana y otros mostraron su apoyo al veterano aplaudiendo suavemente. Ese acto de defensa no solo ayudó a Miguel a sentirse menos solo en su lucha, sino que también envió un mensaje claro sobre la importancia del respeto y la inclusión dentro de la comunidad. Justo cuando el ambiente comenzaba a cambiar y Miguel se sentía un poco más respaldado, un cliente que estaba sentado en una mesa cercana se levantó. Era un hombre mayor llamado Fernando, que había notado toda la situación. Con una expresión grave, se acercó a Miguel y, con una voz cálida y comprensiva, le dijo, «Quiero que sepas que valoro mucho lo que has hecho por nuestro país. Tu valentía nunca debería ser objeto de burla». Las palabras de Fernando resonaron en la mente de Miguel. Se sintió conmovido por el apoyo inesperado. El hombre continuó, «Algunas personas no entienden el verdadero significado del sacrificio, pero tú eres un ejemplo de coraje. Te respeto y admiro todo lo que has enfrentado». Mientras hablaba, otros comensales comenzaron a escuchar y susurrar entre ellos, creando un aire de solidaridad en el restaurante. Miguel sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. El gesto de Fernando le recordó que aún había personas compasivas dispuestas a ofrecer apoyo en momentos difíciles. Con una sonrisa sincera, Miguel respondió, «Gracias por tus palabras. Significan mucho para mí». En ese instante, el dolor que había sentido antes comenzó a desvanecerse, dejando lugar a una renovada esperanza y un sentido de comunidad en la taberna del pueblo. A pesar del apoyo que Miguel recibió de Fernando y del personal del restaurante, el impacto emocional del incidente lo dejó reflexionando sobre sus sentimientos. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que el dolor y la tristeza que había experimentado no eran solo por las burlas, sino por la profunda decepción en la humanidad. Había dedicado años a servir y proteger a su país, y aún así, se encontraba siendo objeto de burla por su discapacidad. La rabia brotaba en su interior, no solo contra los jóvenes que se habían reído de él, sino también contra un sistema que a veces parecía ignorar el sacrificio de personas como él. Miguel se sentía atrapado entre la gratitud por aquellos que lo apoyaron y la amarga tristeza de las palabras hirientes. La experiencia le recordó lo vulnerables que son las personas con discapacidad ante la falta de empatía.
Mientras miraba a su alrededor, vio a otros comensales hablando entre sí y sonriendo, y se preguntó cuántos de ellos realmente comprendían lo que significaba enfrentarse a un mundo que a menudo es cruel. Sin embargo, también sintió una chispa de esperanza. Tal vez, esta experiencia podría ser un catalizador para generar conciencia sobre el respeto hacia las personas con discapacidades. Con cada respiración profunda, empezaba a procesar sus emociones, reconociendo que aunque había sido herido esa noche, también había recibido un recordatorio poderoso sobre la importancia de la compasión y la solidaridad. Después del incidente en la taberna del pueblo, los jóvenes que se burlaron de Miguel comenzaron a experimentar una mezcla de emociones. Al principio, habían encontrado diversión en su comportamiento, pero cuando Ana, la gerente, les habló con firmeza, la risa se desvaneció rápidamente. La confrontación inicial dejó a algunos sintiéndose incómodos y otros avergonzados por sus acciones. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a reflexionar sobre lo ocurrido. Uno de los jóvenes, llamado Javier, sintió remordimiento al recordar las palabras del cliente mayor que había apoyado a Miguel. Se dio cuenta de que sus comportamientos no solo eran inapropiados, sino también crueles. Este sentimiento de culpa le pesaba en el corazón y le hacía cuestionarse qué lo había llevado a actuar así. Sin embargo, a pesar de su conciencia creciente, no hubo repercusiones directas por su comportamiento esa noche. La mayoría de las personas presentes ignoraron el incidente después de que pasó el alboroto inicial. Pero para Javier y algunos otros del grupo, la experiencia fue un catalizador para el cambio personal. Decidieron hablar entre ellos sobre lo sucedido y pusieron en marcha un compromiso silencioso para ser más amables y comprensivos en el futuro. Aunque quizás no entendían completamente la profundidad del dolor que Miguel había sentido, estaban empezando a reconocer la importancia del respeto hacia todos. Este cambio interno marcó un primer paso hacia un comportamiento más empático en el futuro y una reflexión sobre cómo sus acciones podían afectar a los demás. El incidente en la taberna del pueblo tuvo un impacto profundo no solo en Miguel, sino también en la comunidad que rodea el restaurante. A medida que los días pasaron, la noticia de lo ocurrido se esparció entre los habitantes del pueblo. Muchas personas comenzaron a reflexionar sobre cómo sus propias acciones y palabras podían afectar a los demás, especialmente a aquellos que enfrentan dificultades como la discapacidad. Los clientes habituales empezaron a hablar sobre la necesidad de fomentar un ambiente más inclusivo y empático. Organizaron reuniones comunitarias para discutir el respeto hacia las personas con discapacidades, donde se compartieron historias personales y experiencias que resaltaban la importancia de la comprensión y el apoyo mutuo. Miguel, aunque todavía procesando sus propios sentimientos, fue invitado a participar y compartir su historia. Su valiente relato resonó entre los asistentes, tocando corazones y creando conciencia sobre el sacrificio que muchas personas han hecho por su país. La taberna se convirtió en un símbolo de cambio, donde la gente no solo iba a disfrutar de una buena comida, sino también a practicar la inclusión. La actitud hacia las personas con discapacidad comenzó a transformarse, más personas se acercaban a ofrecer ayuda o simplemente una sonrisa amable. Este incidente, inicialmente doloroso para Miguel, resultó ser un catalizador para unir a la comunidad en torno al respeto y la empatía, recordándoles que cada persona tiene un valor único que merece ser reconocido. La experiencia vivida por Miguel en la taberna del pueblo es un poderoso recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia todas las personas, sin importar sus circunstancias. A través del dolor y la tristeza, Miguel se convirtió en un símbolo de valentía, demostrando que cada batalla enfrentada no solo revela la fortaleza del individuo, sino también la necesidad de empoderar a quienes han caído víctimas de la burla y el desprecio. La comunidad, al reflexionar sobre este incidente, aprendió que las palabras y acciones importan. Cada uno tiene el poder de hacer una diferencia, ya sea a través de un gesto amable o defendiendo a quienes son objeto de injusticia. Esta lección resuena especialmente en un mundo donde la empatía puede ser escasa y el respeto hacia los demás debe ser una prioridad. Es fundamental que como sociedad aprendamos de situaciones como la vivida por Miguel. Debemos comprometernos a fomentar un ambiente donde cada persona se sienta valorada y aceptada. La valentía del veterano nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes y a tomar conciencia sobre cómo podemos contribuir a un cambio positivo.
Al final, el verdadero valor radica no solo en defender a quienes se nos presentan como diferentes, sino en celebrar sus historias y reconocer su dignidad. La comunidad de la Taberna del Pueblo ahora lleva consigo la enseñanza de que, al unir fuerzas y mostrar compasión, podemos construir un entorno más justo y solidario para todos.